Hola coleguita, ¿sabías que más del 90% de las personas que ven y escuchan este canal no están suscritas? Si es tu caso te agradecería mucho que te suscribieras. Venga, es gratis, solo te costará 3 segundos y me ayudarás a llegar a más gente para que este contenido sea realmente útil. Gracias por tu ayuda y ahora disfruta del episodio. Hola coleguita, ¿cómo estás? Espero que muy bien y con ganas de aprender, porque en este podcast te voy a hablar de la estructura y la función de la atmósfera. Como ya sabes, la atmósfera es esa capa gaseosa y homogénea que rodea nuestro planeta. Sin embargo, a pesar de ser homogénea, podemos distinguir en ella una serie de capas con propiedades y características diferentes. Las principales diferencias entre las capas de la atmósfera se deben a que los gases que las forman se reparten de forma desigual por efecto de la gravedad, de manera que encontramos a la mayoría de esos gases en las capas inferiores, en las que se sitúan más cerca de la superficie terrestre. Además, el hecho de que una capa esté más o menos cerca de la superficie de la Tierra va a influir muchísimo en su temperatura. Si tienes en cuenta todo esto, te resultará más sencillo entender por qué estas capas son tan diferentes entre ellas. Vamos a ir viendo las características de cada capa a medida que vamos ganando altura. La primera capa que nos encontramos es la troposfera, que es justo la capa que está en contacto con la superficie del planeta y por lo tanto en la que se sumergen todos los seres vivos, incluidos nosotros. Es la capa más densa porque contiene casi el 90% de los gases de la atmósfera por culpa de los cuales se producen los fenómenos atmosféricos. Va desde la superficie hasta una altura de unos 15 kilómetros y está a una temperatura que va disminuyendo con la altura hasta alcanzar los 60 grados bajo cero. Por encima de la troposfera nos encontramos con la estratosfera, que es una capa que llega hasta una altura de unos 50 kilómetros. Su característica más importante es que incluye en su interior a la famosa capa de ozono, a una altura de unos 25 kilómetros, por lo que es responsable de protegernos frente a radiaciones ultravioletas procedentes del Sol. Este ozono absorbe esa radiación solar y aumenta su temperatura hasta alcanzar unos 5 grados. A continuación se encuentra la mesosfera, que llega a una altura de unos 80 kilómetros. En ella la temperatura va descendiendo hasta alcanzar los 100 grados bajo cero a medida que nos alejamos de la superficie terrestre. Un poquito más arriba nos encontramos con la termosfera, a la que también se la conoce con el nombre de ionosfera. Esta capa llega a una altura de casi 500 kilómetros y tiene la capacidad de absorber radiaciones solares de alta energía, gracias a que en ella hay una gran cantidad de iones. Al absorber estas radiaciones aumenta mucho su temperatura, pudiendo alcanzar casi los 1000 grados. Fíjate que sus nombres hacen referencia a sus principales características. Por un lado hemos dicho que se la puede llamar termosfera, debido a las altas temperaturas que alcanza, pero también hemos dicho que se la podemos llamar ionosfera, ya que en ella podemos encontrar una gran cantidad de iones. Por último está la exosfera, que es la capa más externa y en la que no podemos encontrar un límite concreto, no sabemos hasta dónde llega, ya que poco a poco se va difuminando hasta que se pierde en el espacio. Es la capa menos densa, ya que en ella prácticamente no vamos a encontrar gases atmosféricos. Entre capa y capa nos vamos a encontrar con una especie de zona de unión o zona intermedia en la que vamos a pasar de una capa a la siguiente. Para nombrar a estas zonas intermedias vamos a utilizar el nombre de las capas que separa, de manera que, por ejemplo, la mesopausa será la zona que separa la mesosfera de la termosfera, y así con todas las demás. Una vez que ya tenemos clara la estructura de la atmósfera, vamos a ver para qué sirve. Básicamente vamos a resumir las funciones de la atmósfera en 3 puntos fundamentales. En primer lugar, cumple una función importantísima a la hora de regular la temperatura del planeta. Entre los gases que la forman están el vapor de agua y el dióxido de carbono. Estos dos gases son responsables del efecto invernadero, que es un proceso natural por el cual la Tierra se queda con una buena parte de la radiación solar que nos llega y gracias a la cual se mantiene calentita. Además, el propio vapor de agua, debido a su alto calor específico, cumple una función importantísima a la hora de mantener estable la temperatura de la zona en la que se encuentra. Si no entiendes muy bien esto último que te acabo de comentar, te recomiendo que escuches otra vez el podcast en el que te hablo de las propiedades del agua. Seguramente será un buen repaso. Otra de las funciones importantes que cumple la atmósfera es la de protegernos frente a una gran variedad de radiaciones altamente energéticas que proceden del Sol. Por un lado, la termosfera es capaz de absorber la energía de los rayos X y de la radiación infrarroja, mientras que la capa de ozono se encarga de las radiaciones ultravioletas. Todas estas radiaciones contienen tanta energía que si nos expusiéramos directamente a ellas sufriríamos graves enfermedades. Por otro lado, la mesosfera es capaz de desintegrar la mayoría de los pequeños meteoritos que intentan atravesar nuestra atmósfera. Como ves, esta atmósfera nuestra es un escudo súper eficaz. Por último, aunque no por ello menos importante, la atmósfera nos va a proporcionar una serie de gases que cumplen funciones importantísimas para mantener la vida.
Por un lado, tenemos el nitrógeno atmosférico, que es imprescindible para la síntesis de proteínas y que va a ser aprovechado por algunas plantas con ayuda de ciertas bacterias. Por otro lado, el oxígeno es esencial para que podamos respirar y el ozono nos protege frente a radiaciones. No debemos olvidar que el vapor de agua es imprescindible para mantener la vida y, por supuesto, el dióxido de carbono, aunque tóxico si lo respiramos, es indispensable para el efecto invernadero y, por lo tanto, para mantener la temperatura que necesitamos en nuestro planeta. Como ves, todos los gases de la atmósfera son muy importantes para nosotros. Y hasta aquí este episodio en el que creo que te he demostrado lo importante que es la atmósfera para nosotros. Todavía te queda mucho por aprender, así que te invito a que escuches el siguiente capítulo. Nos vemos en el próximo. Un saludo, chao.